Bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a seguir con los personajes de Babylon 5. Comenzamos. Bueno, ya estamos terminando con los personajes de Babylon 5 y en este caso vamos a ver personajes que son principales o que aparecen en alguna temporada como principales o como recurrentes frecuentes, como pasa en la mayoría de las series. Así que sin más, vamos a comenzar rápidamente. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial hasta el fin de los días. Laurel Takashima. Para 2257 se había convertido en la primera oficial de Babylon 5, supervisando la llegada del último miembro del personal diplomático, cuando el embajador Vorlon, Kosh, de repente se enfermó y colapsó. Tuvo que transmitir la noticia de que el alto mando de Vorlon no les permitía abrir su traje de encuentro para examinarlo más a fondo. Más tarde, ella fue un factor decisivo para llevar a la telépata residente Lita Alexander a escanear el embajador Kosh para averiguar quién intentó matarlo, algo a lo que Alexander se opuso tanto profesional como personalmente. Laurel ayudó al comandante Sinclair y Garibaldi a localizar al verdadero asesino. Después del intento del asesinato del embajador Kosh, Takashima fue llamada a la Tierra, donde Air Force la asignó a una misión clasificada en el borde. Fue reemplazada por Susan Ivanova en 2258, quien heredó su sembradora de café ilícita en hidroponía. En este caso vemos un personaje que solo aparece en la primera temporada, pero que es muy relevante ya que forma parte del mando y ya que, digamos, nos enseña lo que es Babylon 5. Por supuesto, está muy integrada en la trama y, por supuesto, ayuda a lo que es el desarrollo de la trama, teniendo en cuenta de que en este caso todavía no está Ivanova. Esto suele pasar mucho en la serie. Como he comentado anteriormente, bueno, pues hay personajes que van entrando y saliendo, y sobre todo en la primera temporada hay personajes que, digamos, se prueba, digamos, lo que es el contexto, se prueba la funcionalidad de ese personaje o de esa estructura, digamos, narrativa o esa estructura estereotípica de personaje y, bueno, si funciona, seguimos con él y si no funciona, bueno, pues le metemos un reemplazo. Acordaros que esto pasaba con Sinclair, en el sentido de que cambiaron a Sinclair por Sheridan, pero Sinclair tenía mucho peso en lo que es la trama. En este caso pasa con este personaje, con Laurel y con Susan Ivanova y bueno, básicamente también pasa en un principio con Lita Alexander y pasa bastante. En el caso de Babylon 5, la trama en sí, en lo que es el global de la trama, sí que, digamos, hace muy sostenible este cambio de personajes o este intercambio de personajes o bueno, pues sí, este switch de personajes que van y vienen, son recurrentes, son principales en alguna temporada, son personajes invitados en otras temporadas, etcétera, etcétera. Dr. Benjamin Kyle. El Dr. Benjamin Kyle fue el director médico original de Babylon 5 y Earth Dome lo prestó de su puesto como jefe de investigación xenobiológica. Stephen Franklin lo reemplazó el 2 de marzo de 2258. Realizó una cirugía al embajador de Vorlon, Naranek, después de que el embajador resultó gravemente herido en un intento de asesinato, lo que convirtió en el único ser humano conocido en ese momento que vio a un Vorlon. Bajo las órdenes de Jeffrey Sinclair, abrió el traje ambiental e intentó escanear a Kosh para tratarlo. Incapaz de avanzar sin más información sobre el veneno, visitó a la teniente comandante Laurel Takashima para solicitar su ayuda para persuadir a una telépata comercial, Lita Alexander, para que realizara un escaneo telepático ilegal en Kosh. Takashima aceptó la propuesta de Kyle y procedió a convencer a Alexander de que siguiera adelante con la exploración. Con la información pudo hacer algunos progresos a través del residuo en el cuerpo de Kosh y creó un antídoto. Afortunadamente tuvo éxito. Obligado por su juramento de confidencialidad, nunca contó a nadie lo que vio. Justo después del incidente dejó Babylon 5 para trabajar directamente con el presidente. Mientras aún servía en Babylon 5, manejó el diagnóstico de parálisis neuronal terminal de Kailin James. Dejó Babylon 5 a finales de febrero de 2258 para regresar a su puesto como jefe de investigación xenobiológica. Después de detenerse en el punto de transferencia de camino a la Tierra, se encontró con el Dr. Stephen Franklin, que se dirigía a Babylon 5. El Dr. Kyle le pidió al Dr. Franklin que fuera su reemplazo y Franklin aceptó.
Los dos permanecieron en contacto hasta la jubilación de Kyle el 30 de diciembre de 2262. El Dr. Kyle también nos da un caso parecido al anterior, personajes que solo están una temporada en lo que es una serie o una temporada, en este caso en lo que es Babylon 5, siendo un personaje, siendo un elemento referente, un elemento, como decimos, que hace avanzar la trama y que realmente ya lo sustituye Franklin, que sí que es un peso pesado dentro de lo que es Babylon 5 a lo largo ya de la trama, a lo largo de las temporadas. En este caso tenemos un contexto bastante interesante, tanto Lita Alexander, que desaparece, como el Dr. Kyle, como Laurel Takashima, lo que hacen es desaparecer después de tocar a Kos, o después de establecer contacto con Kos de una forma o de otra. La telépata, bueno, pues digamos que pasa a ser parte de los Vorlon por entrar en la mente de los Vorlon. El Dr. Kyle ve lo que hay dentro de un Vorlon y, bueno, pues Laurel Takashima está también dentro de lo que sería esa esfera de influencia de los Vorlon. Está muy bien que, digamos, desaparezcan de la serie una vez tengan ese contacto o ese denominador común, pero realmente, bueno, pues esto va por la evolución de la serie en sí, no hay que darle más vueltas, pero bueno, sí que está bien estructurado. Hay veces que en la serie pues directamente no está bien estructurado, te cambian un personaje por otro y tú te lo tienes que tragar y ya está, y esto es así. Bueno, pues no, aquí en Babylon 5 está muy bien hecho, ya sea por problemas o ya sea por hilar la trama muy bien. Caroline Sykes. Caroline Sykes fue capitana de la nave mercante Ulises y durante un tiempo fue una de las novias intermitentes de Jeffrey Sinclair, hasta 2257 inclusive. Caroline Sykes era una comerciante involucrada sentimentalmente con el comandante Sinclair en 2257 cuando tomó el mando de Babylon 5. Sin que Caroline lo supiera, durante la mayor parte de su relación, Jeffrey era un veterano de la batalla de la línea de la guerra Tierra Minbari. Caroline desarrolló una amistad con Delane. Ella apoyó a Jeffrey Sinclair cuando fue acusado de intentar asesinar al embajador Kos del Imperio Vorlon, del cual fue exonerado. En algún momento de los próximos meses, después de intentar sin éxito convencer a Sinclair de que abandonara Earth First y se uniera a ella en el negocio comercial, los dos se separaron y se fueron por caminos separados. Una vez más, como estamos viendo a lo largo de este vídeo, nos encontramos con un personaje que entra, es invitado o es principal en lo que es la trama de la primera temporada y luego, bueno, pues desaparece. En este contexto está muy relacionado con Jeffrey Sinclair y rompe una lanza en favor de él cuando todos lo acusan de haber atentado contra el embajador Kos. Dr. Stephen Franklin. Stephen Franklin es enviado a Babylon 5 para sustituir al anterior médico de la estación. Su padre es un general de las fuerzas terrestres. Este decidió de ser médico cuando un doctor alienígena le salvó una vez la vida. Fue uno de los pocos que se toparon con los Minbari antes de la guerra contra ellos. Para Stephen Franklin, toda vida es sagrada hasta el punto de incluso no ayudar a las fuerzas terrestres contra los Minbari, cuando hubo guerra contra ellos, dándoles para ellos la información biológica que querían los humanos para producir armas biológicas contra ellos. Michael Garibaldi es en la estación su mejor amigo. Demostró sus habilidades como médico cuando curó una plaga que exterminó a toda una raza alienígena y que se esparcía por Babylon 5. Sin embargo, también tenía problemas con la adicción, por lo que tuvo que dejar un tiempo su puesto para tratarlo. Cuando Garibaldi entró en coma por un atentado contra él, Franklin utilizó un aparato que descubrió muy peligroso para curarlo. El acontecimiento que tenía que ver con el asesinato del presidente Santiago causó que se rebelase contra Clark, cuando se dio cuenta de que él fue el asesino. Más tarde también se puso contra las sombras, cuando se enteró de su existencia, algo de lo que se enteró el último por ser médico y fuera de todo acontecimiento exterior. Esa determinación se incrementó cuando se dio cuenta de que Clark y las sombras trabajaban juntos. También se convirtió en enemigo del cuerpo psíquico, cuando se daba cuenta de los crímenes que estaba haciendo hacia los propios telépatas. Como tal, fue el primero de estar de acuerdo en la lucha contra Clark, cuando se iba a tomar la decisión de independizar Babylon 5. Su labor en la lucha contra las sombras le permitió a Sheridan dar un golpe decisivo contra estas, que le permitió encontrar a Lorien y acabar con esa guerra. Después, Franklin fue el contacto de Babylon 5 hacia la resistencia de Clark en Marte.
Estableció contactos decisivos para poder vencer a Clark. Después de la liberación de la guerra, Franklin se convirtió en reconocimiento de su labor en Babylon 5 en jefe médico de exploraciones de biología alienígena de la Tierra, donde tuvo un importante papel en la posterior lucha contra la plaga de los Drakh. Participó en la última cena de Sheridan antes de que se fuese a Coriana 6 para morir allí. Después de esto, Franklin continuó otra vez su trabajo en la Tierra. El Dr. Franklin es un personaje bastante relevante una vez sustituye al antiguo Doctor. Se convierte en un referente dentro de Babylon 5 y todos los contratiempos, digamos, de salud pues pasan por él, de otra raza, de las humanas, etcétera, etcétera. Y esto está muy bien porque Franklin nos muestra dentro de la serie, dentro del contexto de Babylon 5, cómo es la anatomía de otra raza. Aparte, por supuesto, de la primera temporada, la anatomía de Kos. Pero bueno, en general podemos ver cómo avanza en su trama, cómo se implica dentro de la trama general, dentro de cada uno de los personajes, cómo se implican con cada uno de los personajes y también con su yo interior, en su lucha con su adicción y en su lucha con su yo interior, como acabamos de decir, y por supuesto pues juega un papel muy importante dentro de lo que es el desarrollo de Babylon 5. Vir Koto. Vir Koto nació en el seno de una familia de la nobleza centauri, aunque la casa Koto es una familia con poco poder e influencia política comparada con los Cartagia, los Molari, los Reza y otras grandes casas nobles. Vir aparentemente era una vergüenza para su familia y estos lograron que lo asignara a un puesto lejano e invisible, como asistente del emperador de la República Centauri en Babylon 5. Es allí donde conoce a Londo Mollari, con quien entabla una gran amistad. Londo, aunque a menudo se burla del espíritu bonachón y compasivo de Vir, en el fondo lo quiere como a un hijo y lo rescata de cualquier peligro. Para evitar que se involucre en la Guerra de la Sombra, Londo logra que asignen a Vir como embajador de la República Centauri en Minbar. El puesto estaba vacante cuando el anterior embajador pareció fascinarse demasiado por la cultura minbari, cuando en realidad era una excusa para que el actor Stephen Forrest participara en un compromiso que tenía en otra serie de televisión. Cuando los Centauri invadieron Narn, Vir creó a un Centauri ficticio llamado Abraham Lincoln, en alusión a Abraham Lincoln, para que esclavos Narn fueran transportados a una colonia agrícola donde podían escapar del cautiverio. Vir también ayudó a Londo en su conspiración para derrocar al emperador de Mente Cartagia, a quien él mismo mata por accidente. Vir se mantendría al lado de Londo toda su vida, incluso cuando éste se convirtió en emperador, aunque Londo nombró a Vir como embajador Centauri en Babylon 5, manteniéndolo lejos de Centauri Prime. Londo, que no tuvo hijos biológicos, también nombró a Vir su sucesor, y efectivamente Vir se convertiría en emperador Centauri tras la muerte de Londo. En la trilogía de novelas La caída de Centauri se revela como Vir lidera a la resistencia contra el dominio de los Drakh en Centauri Prime y cómo gracias a su movimiento se revela sin lugar a dudas la presencia Drakh en Centauri en el año 2278, tras la muerte de Londo, y con ayuda de la Alianza Interestelar, Vir comienza a purgar la República Centauri de los Drakh. En el último capítulo de la serie, el embajador Vir asiste a la cena de despedida de John Sheridan y brinda en recuerdo de Londo. También está presente cuando Babylon 5 es destruido. Vir sería recordado como un muy buen querido y popular emperador. Este personaje de Vir Koto en un principio te parece un poco inútil, pero es muy relevante y es muy importante dentro de lo que sería, bueno, pues el contexto de Babylon 5. ¿Por qué? Porque es el contrapunto siempre a Londo Mollari. Londo Mollari tiene, digamos, una visión más severa, una visión más dura de la vida o una visión más despiadada de la vida. Sin embargo, Vir Koto pues tiene una visión más noble, es más bonachón en este caso, es más buena persona, por decirlo de alguna manera, y que nos entendamos. Y digamos que el aprendizaje y el avance de Vir Koto lo que hace es allanar el camino para que, bueno, pues sea embajador y luego posteriormente emperador, ¿no? Sucesor prácticamente de lo que sería Londo Mollari. Este personaje está muy bien construido y entraría dentro de lo que sería la estructura de embajadores fuera de lo que sería, bueno, pues el planeta natal, ¿no? En realidad siempre hay un grupo de burócratas dentro de una embajada, ¿no? Bueno, pues en este caso pues habría 2, 3 dentro de la embajada de Babylon 5 de cada una, bueno, pues de las civilizaciones. Y en este caso, bueno, pues Vir Koto hace
como contrapunto interesante o como contrapunto relevante dentro de la serie, porque bueno, pues así discuten y así digamos que se entienden entre la misma raza, entre la misma civilización, y esto por supuesto pues nos da una visión para dentro de lo que es Babylon 5 y una visión de lo que sería la civilización o el mundo de cada una de las civilizaciones que se representan en Babylon 5. Lenier. Al igual que Delain era acólito de Duham, Lenier es el fiel acólito de la embajadora Minbari Delain durante 5 años, miembro del tercer santuario de Chun Dumo, de la casta religiosa y luchador feroz. Más tarde se une a los Rangers. Tenía familia a bordo de la nave Estrella Negra cuando fue destruida por el comandante de Babylon 5, John Sheridan. Aunque otros Minbari sintieron mucha animosidad hacia Sheridan, ya que sentía que había actuado deshonrosamente al destruirlo, Lenier no tiene resentimiento, aparentemente entendiendo por qué Sheridan lo había hecho. En el episodio El Día de los Muertos, Lenier se enfrenta al fantasma de Morden, el humano que trabajó con la sombra. Morden predice que Lenier algún día traicionará a los Rangers. Este encuentro presagia varios eventos posteriores de la serie. Entre los pocos amigos de Lenier están Vir-Koto y Marcus Cole. En la tercera temporada se revela que Lenier está secretamente enamorado de Delain. Sin embargo, le explica a Marcus Cole que no es un amor romántico tal y como lo conciben los seres humanos. Lenier no actúa según sus sentimientos debido a la relación de ella con John Sheridan. Solo le confiesa sus sentimientos cuando él y Delain quedan atrapados en el hiperespacio afrontando la muerte. Pero Delain, que siempre había sabido de sus sentimientos por ella, finge que no había escuchado su confesión para evitarle la vergüenza. Los sentimientos de Lenier acaban por causar su caída. Cuando Sheridan sufre un accidente a bordo de la Estrella Blanca, Lenier, al ver la oportunidad de eliminar a su rival, se niega a ayudarlo y huye, dejándolo para que muera. Casi inmediatamente se arrepiente y regresa, pero para entonces Sheridan ya ha logrado rescatarse a sí mismo. Lenier huye, profundamente avergonzado de lo que ha hecho. Hace una llamada final e imposible de rastrear a Delain, en la que les pide perdón a ella y a Sheridan, y jura que no volverá a verla hasta haberse redimido. Con esto cumple la predicción de Morden sobre su traición a los Rangers. La serie dejó el destino final de Lenier en el aire, aunque en el final de la serie, durmiendo en la luz, se da a entender que Lenier habría fallecido. En este caso de Lenier tenemos algo parecido a lo que es Vir-Koto, pero con un desarrollo completamente diferente. Tenemos la embajada Minbari, tenemos Delain, que es, digamos, es la embajadora principal, y luego, por supuesto, pues tenemos a Lenier, que en este desarrollo pues se enamora de ella, bueno, pues tiene, digamos, fantasías sobre ella, pero ella está con Sheridan, entra en una estructura narrativa, en un trío amoroso, en el que, digamos, bueno, pues él encuentra siempre una competencia y él, bueno, pues tiene un amor puro y entonces actúa siempre en consecuencia a lo que sería, bueno, pues ese amor. En principio tenemos un asistente que viene de una casta espiritual, y posteriormente vamos teniendo una persona que evoluciona hacia Ranger y que, bueno, pues al final cumple una profecía. En este caso siempre nos debemos preguntar, ¿la profecía se cumple porque es una profecía o se cumple porque tú la has escuchado y haces que se cumpla? Es una cosa que, bueno, una filosofía como por ejemplo lo del huevo y la gallina, o como, bueno, como tantas otras. Es interesante, la reflexionaremos en otro vídeo porque, bueno, no es el momento para reflexionar esta filosofía. Bueno, que me enrollo. En realidad Lenier, bueno, pues tiene su propia vida, su propia trama, es importante dentro de Babylon 5, dentro de la trama de Babylon 5, y al final, bueno, pues sus acciones lo van llevando, bueno, pues a su trágico final. Bueno, que el trágico final en realidad, bueno, pues no lo quieren desvelar, quieren dejarlo en el aire. En realidad, bueno, pues todo lo que se queda en el aire es porque, bueno, pues se puede construir una trama en esa línea, o porque se quiere quedar en el aire, o porque puede, digamos, que rescatarse en otras temporadas. En este caso simplemente se quedó en el aire, desapareció, y según el autor era una historia muy triste y no sabremos si algún día la contará. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto muchísimos personajes hoy, hemos visto personajes principales de solo una temporada, personajes que sustituyeron a otros personajes que han durado todas las temporadas de Babylon 5. Espero que te haya gustado, ponérmelo aquí por la caja de comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Como digo siempre, like, que ayuda mucho, suscribiros, campanita, redes sociales, y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.